Aleluya. Padre amado, Señor, una vez más te doy gracias, Señor, te doy gloria y te doy honra por un día más que tú nos permites, Padre, venir delante de tu presencia, Padre. Gracias por darme el privilegio de poder ver un día más tus maravillas, tus obras. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pido que una vez más uses mis labios, Señor, para hablar tu palabra y que seas tú, Señor, obrando en la vida de todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor, y que tu palabra no torne atrás vacía, sino que cumpla todo aquello para el cual tú la envías, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, porque tú eres precioso y maravilloso y eres digno de toda gloria y de toda alabanza. Espíritu Santo, gracias por estar conmigo. Espíritu Santo, gracias. Gracias por llevar tu palabra a cada corazón en esta hora. Sé tú obrando en lo sobrenatural sobre cada vida. Sé tocando los corazones. Sé tú trayendo convicción de arrepentimiento. Aleluya. Gracias, Padre. Te amo y te bendigo, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, porque tú la mereces. Padre, gracias, Señor, que durante este tiempo que esté predicando, Señor, tu Espíritu Santo sea sanando los corazones, sea limpiando nuestras vidas, recuperando nuestras fuerzas. Padre, en el nombre de Jesús, levanta los ánimos, Padre, de todos aquellos que están desanimados por las pruebas, por las luchas que confrontan cada día. Señor, dale fuerzas a tu pueblo y alcanza las vidas que todavía no te conocen, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos en esta hora, Padre. Dios le bendiga. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Para mí es un privilegio poder estar una vez más compartiendo la palabra. En esta hora quiero hablar acerca de lo que es la libertad. La libertad es algo que el hombre ha estado buscando todo el tiempo. Y es algo importante para la humanidad, porque no hay nada mejor que ser libres. Nada mejor que ser libres. Por eso decía el presidente Lincoln Roosevelt, en el año 1941, ¿verdad? En un discurso que él pronunciara en aquel tiempo, que para los Estados Unidos era primordial, ¿verdad?, que se desarrollara en las libertades para el pueblo y para todo el mundo. Él decía que había 4 libertades que ellos, o que él pues promovía, y una de ellas era la libertad de palabra, donde todas las personas pudieran expresar
sus sentimientos, sus ideas, y que no fueran reprimidas. Y otra era que hubiera libertad de culto, donde todos nosotros pudiéramos adorar a Dios, que cada quien pudiera adorar a Dios en la forma que quisiera. Esto es porque nosotros sabemos que hay muchas religiones y en realidad no todas adoran a Dios, pero ellos dicen que adoran a Dios. No sabemos que Dios sea, pero Él daba la libertad. Él decía que Él estaba de acuerdo que hubiera libertad para todos, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos se perseguía. Por ejemplo, nosotros los cristianos hemos sido perseguidos desde mucho tiempo. Entonces era una persecución dura para el cristianismo y sigue siendo hasta la fecha hoy en día. Quizás no en todos los países, pero hay una gran cantidad de países donde no hay libertad para los cristianos. Así que esa era la razón por la cual él decía que debía de haber libertad de culto. Y la otra también, que había libertad de trabajo. Él se pronunciaba en eso, ¿verdad? De que la gente pudiera trabajar a donde le gustara, con quien quisiera trabajar y en lo que quisiera, ¿verdad? Porque recuérdense que la esclavitud todavía había en ese tiempo. Todavía los negros eran reprimidos y eran usados como esclavos. Hoy en día todavía se sigue en algunos países que todavía practican eso ocultamente, pero ya no es tanto como antes, que verdad que había ventas de esclavos y todo eso. Entonces la gente trabajaba a la fuerza y todavía aparte de eso eran golpeados, eran maltratados, explotados. La explotación todavía no termina, eso todavía se sigue explotando a la gente, porque el hombre que tiene el poder sigue abusando de su poder. Y por último, la libertad a no sentir, a controlar el miedo, el temor. Porque antes la gente, como eran maltratados, eran golpeados y muchos los mataban. Entonces la gente se vivía por temor, por miedo, ¿verdad? Toda la gente que pasó aquel tiempo de la esclavitud, pues era por miedo. Tenían miedo a perder su vida, a perder su familia. Y Él dio esa libertad de que la gente pudiera controlar eso, ¿verdad? Hay leyes que ahora protegen a los trabajadores. No en todos los países, pero en la mayoría. Y hay algunos lugares donde todavía son maltratados las personas. Hay estados donde todavía se explota y se maltratan a la gente, se los intimidan. Eso aquí en este mismo país estaba pasando cuando este país fue creado para proteger todas estas cosas. Aquí se estaba llevando hace poco, salió en las noticias, ¿verdad? Que era mucha gente que estaba siendo hostigados en el trabajo y maltratados.
y mal pagados. Y si se da en este país, imagínense en otros países donde no se defiende todo esto, entre comillas, ¿verdad? Así que esta es una de las razones por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Yo leía en una de las anécdotas o testimonios, ¿verdad? De un personaje que fue muy rico en el tiempo de la esclavitud. Nosotros sabemos que hay muchos testimonios, ¿verdad? Pero yo solamente leí de un señor que era muy rico, pero que él no le gustaba ver la injusticia, ¿verdad? El maltrato que le daban a los esclavos. Y dice que en un día él fue a donde vendían los esclavos y vio que estaban pasando a todos los esclavos. Y él dijo, voy a comprar cuando menos uno voy a comprar para que no sufra ese maltrato. Y dice que cuando estaban pasando a todos los que estaban vendiendo, pasaron uno que estaba muy fuerte. Se veía muy, muy fuerte. Y él dijo, voy a comprar este. No le importaba el precio, ¿verdad? Porque en ese tiempo el precio era de acuerdo a la fortaleza del esclavo. Y él compró a ese esclavo y se lo llevó a su casa. Y dice que llegando a su casa le dijo a él, te puedes ir, eres libre. Y aquel se quedó, ¿verdad? El esclavo se quedaba pues en shock, pues no podía creerlo, que lo estaban dejando libre. Y él le decía, go, o sea, vete, eres libre. Y dice que el esclavo corrió, pero después de un rato dice que cuando él iba corriendo, se paró y se puso a reflexionar y se regresó. Y llegó otra vez con el señor que lo había comprado y le dice el señor, ¿qué haces aquí? Y él le dijo, vengo porque quiero servirte. No me voy a ir, te voy a servir. Entonces, el agradecimiento de ese esclavo hizo que volviera a su dueño y que le sirviera. Y esto es bonito, ¿verdad? Porque él estaba agradecido. Estaba agradecido de que lo había hecho libre. Lo había sacado de la injusticia, del maltrato, de tantas cosas que pasan los esclavos, pasaban en aquel tiempo, ¿verdad? Y en agradecimiento, él quiso servirle. Nosotros, los que hemos sido sacados de la esclavitud, del pecado, también estamos siguiendo a Cristo, sirviéndole en agradecimiento que Él nos hizo libre.
Y yo le doy gracias a Dios porque no hay nada mejor que la libertad. Porque es feo estar privado de la libertad. Triste. Yo nunca en mi vida me habían detenido y me habían puesto en una cárcel, nunca. Pero hace varios años en este país ya, un día me detuvieron y me llevaron. Nunca se me olvida porque fue como a la 1 de la tarde que me agarró el policía y me llevaron como a 2 horas de mi casa y me esposaron las manos, ¿verdad? Y llegué allá y me quitaron todo. Mi celular me lo desarmaron, me lo echaron en una bolsa y quedé incomunicado. Y yo meditaba para mí, pero yo no hice nada, no he hecho nada porque estos me han traído aquí. Todas las cosas obran para bien cuando pasan, cuando uno está en el Señor, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien porque yo pude experimentar lo que es estar preso, estar cautivo, ¿verdad? Y no estar libre. Estuve todo ese día, toda la noche, no comí nada todo ese día, solo unos tragos de agua me echaba, porque no es bonito una cárcel, es fea, porque te tienen a todos juntos, en un cuarto, con un baño en medio, y si alguien va al baño te tienes que aguantar ahí todos los olores y todo, las pestilencias de eso. Y pues, qué hambre iba a darme a mí con eso. Y bueno, aparte pues no había comida, no nos llevaron nada. Amaneció otro día, igual yo nomás tomaba agua de una fuente que había allí. Poquita agua para que no me dieran ganas del baño. Y yo me di cuenta que qué feo es estar privado de la libertad. Encadenado, me encadenaron con otros muchos y me llevaron a otro día, como a las 11 del día, nos llevaron a la corte allí mismo dentro de la cárcel con el juez. Y yo decía cuando iba caminando con todo lo que llevaba puesto, cadena en los pies, en la cintura, amarrado con otro y con las manos. Yo decía, pues, ¿qué cosa hice yo para que me traigan así? Total que cuando llegué a la corte se acercó una señora y me dijo, leyó mi nombre y se me acercó y ella vio que no tenía nada yo y me dijo en español, ¿y tú qué haces aquí? Me dijo. Le digo, pues yo tampoco sé qué hago aquí porque yo no he hecho nada. Dice, no te preocupes porque te vas a ir. Pero para eso tenía que esperar que llegara el juez y empezaran a llamar a toda la gente. Y cada quien, ¿verdad?, iba confesando su pecado, lo que había hecho. Se llegó el turno en que yo tuve que decir. Me dijo, ¿a usted de qué se le acusa? Me dijo el juez. Digo, pues, que yo no sé, que yo sepa nada, no he hecho nada. Dice, exactamente, me dijo, no tienes nada, no sé por qué estás aquí.
Entonces después me dijo la persona con la que después de que salí con el juez, me dijo, es que hubo un error contigo, me dijo. Es que cuando tú fuiste a corte, yo había ido a corte por un ticket y yo pagué ese ticket, pero dice la señora que no me sacaron del sistema a mí, no me pusieron que yo había pagado, sino que no, o sea, no me borraron pues de que yo era deudor. No me borraron luego, sino que ya cuando yo llegué a la corte ya me habían borrado. Así que pues me dejaron salir hasta, yo dije mañana pues ya a las 10 ya salía, 11. Yo dije ahorita saliendo de la corte me voy. No hombre, me volvieron a regresar otra vez al mismo encierro hasta las 7:30 de la noche. Me soltaron, me dieron mis cosas, armé mi celular y le hablé a mi pastor, porque mi familia no sabían nada de mí, ninguno le daba razón en ninguna estación de policía, a mis hijos, ni a mi pastor, ¿verdad? Mi pastor investigó también por su cuenta y tampoco. Y yo le hablé, pastor, ya me sacaron, estaba preso. Sí, hijo, me dijo, ya tu familia me han hablado, tus hijos, tu esposa, y qué bueno, dice. Y ya yo luego después le hablé a mi esposa, a mis muchachos, pues. Pero fue una experiencia que Dios ha permitido para que yo sepa lo que se siente estar ahí adentro. ¿Para qué? Para que yo tenga misericordia por toda esa gente que están allí, y que yo salí en 2 días, pero muchos tienen condenas de por vida y sin deber nada. Eso es lo peor. Muchos que le fabrican el delito, y por los cuales yo oro por esa gente para que Dios los deje libre, les haga justicia. Y qué feo estar privado. Allá la gente llora. Muchos lloran porque los jóvenes, ¿verdad?, hacen cosas en la calle, maldades, pero nunca piensan que estando en una cárcel van a estar encerrados por mucho tiempo sin acceso a nada. Y aquí pues este es un país donde hay más control en las cárceles, no como en otros países donde los gobiernos son más corruptos. Pues los presos tienen mucho acceso a muchas cosas, celulares, a droga, todo eso. Y qué bonita es la libertad, qué bonita. Así que yo quiero leer un versículo para iniciar esta prédica que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 4 de Lucas y el versículo 18. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar es anunciar fuerte. En este caso la palabra de Dios. Eso es pregonar, anunciar fuerte. Dice libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. A eso vino Jesús a esta tierra.
a libertar a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Fíjense que nosotros éramos esclavos del pecado. Digo yo, éramos. Y todos los que son cristianos eran esclavos del pecado. Porque cuando llega Cristo, el pecado no reina más en nuestras vidas. Y cuando digo esto, me refiero a que nosotros no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. Si tú todavía estás practicando el pecado y piensas que eres cristiano, que eres salvo, tienes que escudriñarte tú mismo si en verdad eres salvo. Porque el que es salvo no practica el pecado, es libre del pecado. No estoy diciendo con esto que no pecamos, sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Siempre yo he dicho, y en todas las prédicas que diga, siempre he dicho que nosotros pecamos con la vista, con los pensamientos. Y a veces con nuestra forma de hablar o de contestar. A veces nos airamos, pero no practicamos el pecado. No maquinamos el pecado en la noche y decimos, mañana voy a robar esta tienda. Mañana voy a ir a robar. O mañana le voy a ir a decir una mentira a esta persona para que se enoje con el que cree que es su amigo o su amiga. A meter cizañas. Nosotros los que somos cristianos ya no practicamos eso. Si tú practicas el pecado es porque no has sido libre todavía. No has sido libre del pecado. Todavía no eres libre. Y necesitas tener un arrepentimiento genuino. Dice en segunda de Pedro 4:2-19, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto es cuando mucha gente, ¿verdad? Hay muchos predicadores, mucha gente que predica la palabra, que ni siquiera ellos todavía son libres, que todavía son esclavos del pecado y prometen muchas cosas a los que los escuchan, pero ellos están todavía siendo víctimas del pecado, no son libres y logran manipular a la gente con la palabrería y terminan haciéndolos esclavos también, porque le meten unas doctrinas que no vienen en la palabra y los esclavizan de tal manera que no pueden recibir la palabra. Cuando ya reciben la palabra de verdad, no la creen, porque estas personas que ya están obrando hoy en día y han obrado desde el tiempo de la iglesia primitiva, se encargan de eso, de traer cautivo a
a muchos cristianos, sobre todo cuando no leen la palabra, porque la mayor parte de nosotros los cristianos no leemos. Casi nos gusta más escuchar el TikTok, el Facebook o el WhatsApp, estar ahí metidos en las redes, pero leer la palabra no queremos, porque también somos esclavos de las redes. Yo hablaba con un pastor y me decía, qué duro es despegarse de las redes. Me decía, pastor, a mí me cuesta también dejar a veces las redes para irme a orar, para irme a leer la palabra. A veces siento que me están esclavizando, pero me tengo que liberar yo. Y dice, y me libero. Y dejo todo eso y me voy a orar. Me voy a preparar. Porque es que esta es una lucha bien tremenda. Ahorita las redes tienen así de esclavos y cristianos, muchos. Otros que son simpatizantes del cristianismo. Pero es algo difícil, hermano. Ser libre no es fácil. El único que nos pudo hacer libre es el Señor Jesucristo. Y por eso vino. Porque el hombre no podía ser libre. El Señor les puso una ley, les dio la ley a Moisés y ellos no pudieron cumplirla. Porque nunca se pudieron liberar de este mundo, de lo que este mundo ofrece. No pudieron liberarse. Y cuando yo empecé, yo estaba atado al fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Lo veo cuando tengo tiempo. Pero ya no estoy atado al fútbol. Juegue quien juegue. Si yo tengo que leer, si yo tengo que prepararme, lo hago. Si tengo que ir a la iglesia, me voy a la iglesia. Pero ya no me detiene. En el principio sí. Iba a jugar un equipo al que yo le voy. A veces decía yo, pues no voy a ir a la iglesia porque va a jugar mi equipo. Pero la palabra me fue haciendo libre. Yo le decía al pastor que platicamos, y es que nosotros no somos completamente libres. A veces creemos que somos libres, pero no somos completamente libres. Muchos estamos atados en algunas cosas, otros en otras cosas, pero todos estamos atados a algo que este mundo nos impone. Muchos están atados al fútbol, terrible. Mucha gente que no vienen a las iglesias, no van a la iglesia y han dejado la iglesia por seguir el fútbol. Otros están atados a las fiestas, a los cumpleaños, a todas esas cosas, que también cuesta a veces. Y a veces da pena, ¿verdad?, decirle a las personas, a la familia, no puedo ir. Pero si somos libres, sí podemos hacerlo. Porque nosotros siempre estamos viviendo y pensando el qué dirán. Si no voy, ¿qué van a decir? Que no los quiero. Van a decir que ya la religión me vino a desintegrar de la familia. Y no es así. No tiene que ver nada que yo no vaya a una fiesta o a un deporte o algo con la relación que yo tenga con mis amigos, con la familia, con los hermanos en Cristo. Porque yo los sigo amando igual, con el amor que Dios ha puesto en mi corazón. El hecho de que no vaya un día a una fiesta no quiere decir que ya no los quiero o que tengo algo en contra de ellos. No tengo nada en contra de nadie. Simplemente que yo quiero poner al Señor primero que todas las cosas.
A Dios lo pongo primero que mi esposa, que mis hijos, que mi familia, que todas las cosas. Inclusive pongo a Dios primero que la iglesia. Porque el orden del Señor es primero Dios, después la familia y después la iglesia. Esto es algo que no todos los pastores quieren enseñar, ¿verdad? Pero ese es el orden. Porque a veces a uno lo enseñan mal, que uno tiene que estar puro en la iglesia, y a veces tiene a la familia enferma y uno, no, yo me voy a la iglesia. Y te dicen, pero es que tú no eres el doctor, tú no vas a sanar a tu familia. Pero hay que estar pendiente con lo que pase con la familia que está enferma. Esa es nuestra responsabilidad, que nuestro amor por la familia sea primero. Y con esto no quiero decir que no tengamos que ir a la iglesia. Claro que tenemos que ir a la iglesia. Y Dios sabe cuando realmente nosotros no podemos ir. Dios sabe. Pero tenemos que ser libres para servirle al Señor. Libres. No dejarnos controlar o manipular por aquellos que prediquen y que te controlen. Porque cuando nosotros somos libres, se siente uno mejor, disfruta la vida uno mejor. Pero hay hermanos que viven atados a tanta mugrero que les predican, tantas tradiciones y costumbres que no son libres ya. No son libres para servirle a Dios. Muchos dicen, oh, es que yo no puedo comer carne de puerco porque es malo eso, es pecado. Y como esas cosas, hay muchas cosas, hermano, no quiero enumerarlas porque no estoy en ese tema, pero hay tanta gente atadas, esclavas y esclavos de las tradiciones, de las costumbres, que no pueden recibir la palabra, no son libres para recibir la palabra. Pablo luchaba contra la esclavitud. Él, en el libro de Romanos, en el capítulo 7, habla, ¿verdad?, de cómo él tenía problemas, confrontaba problemas para hacer lo bueno. Porque decía que sus miembros, la ley de sus miembros lo llevaba al pecado. Pero la ley de su mente lo llevaba a Dios. Y hasta dijo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso, él enseñó esto para después decirnos, ¿verdad?, cómo el Señor viene a liberarnos. Porque dice él, pero gracias doy a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, dice, de corazón
a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. Así es, hermano, nosotros venimos, cuando somos libres, venimos a ser siervos de Jesucristo. Y entonces cuando nosotros podemos hacer lo bueno, no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno, nosotros venimos a hacer lo bueno, porque Jesús es bueno y Él nos ha hecho libres. Esa es la razón por la cual nosotros somos justos, obramos con justicia, ya no tomamos ventaja de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Ya no le vendemos un carro descompuesto a un hermano que a los 3, 4 meses se le va a descomponer. Porque ya está la justicia dentro de nosotros. Ya no le tomamos ventaja en los trabajos a los hermanos. Porque la justicia está dentro de nosotros. Eso es cuando Dios nos ha hecho libres. Pero cuando nosotros todavía permanecemos en el pecado, estamos todavía en la avaricia, en el afán de querer conseguir más y más dinero. No importa cómo venga, hay que conseguirlo. Eso es que todavía no estamos libres. Pero cuando somos libres, no le tomamos ventaja a nadie. Eso es lo bonito de cuando somos libres, que el Señor nos hace justos. Cuenta a Jesucristo que un día, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, cuenta donde el Señor va a la casa de un tal Simón, de un fariseo, y este no lo atiende como deberían de atenderse, ¿verdad? Porque los judíos tenían una costumbre de atender a los que llegaban a su casa, ¿verdad? Lavarle los pies y darle un vaso de agua y las atenciones que le daban en ese tiempo, ¿verdad? Y un beso en la mejilla, que se daban un beso en la mejilla. Esa era una forma de halago a la visita, ¿verdad? Entonces, este Simón no le dio ninguna atención a Jesús cuando él entró a su casa. Pero dice la palabra que había una tal dice, una mujer, ¿verdad? Adúltera que entró, dice, y empezó a enjugar sus pies con un perfume caro. Y le besaba sus pies al Señor Jesús. Y el Señor le dijo, a Simón, esta mujer ha hecho lo que tú no hiciste. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Tus pecados te son perdonados. Cuando el Señor Jesús perdona nuestros pecados,
Es allí donde nosotros somos libres. Libres. Como esta mujer fue libre. Nosotros también, cuando venimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos libres. Cuando le decimos a Jesús, al Señor, Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Perdóname. Y allí donde el Señor, viendo nuestro arrepentimiento, nos perdona. Y entonces cuando somos libres del pecado, cuando hay un verdadero arrepentimiento, pero cuando alguien se arrepiente nomás porque alguien le dice, hey, pasa para que le entregues tu vida al Señor, esa persona nunca se arrepintió porque nunca le nació de su corazón, nunca le nació arrepentirse, sino porque le han dicho, pasa por favor, pase para que reciba a Cristo. Todo el que pasa solo, sin que le digan, cuando hacen un llamado, esos son los que realmente el Señor alcanzó su corazón, porque ha salido de ellos el arrepentirse y pedirle perdón al Señor por los pecados. Y allí es cuando el Señor perdona y sella a esa persona, pasa a ser propiedad de Él. Y esa persona queda libre, libre. No puede pecar más porque ya está libre del pecado. ¿Y sabes por qué no puede pecar más? Porque cada vez que lo quiere hacer, siente dolor. Es como cuando tú tienes una herida y quieres pegarle a la herida o tocarla así, te duele y ya no lo haces. Al contrario, te cuidas de no tocar esa parte donde está herido. Así nosotros sentimos cuando queremos pecar. Sentimos dolor. Eso yo les decía a un hermano que frecuentemente estaba cayendo en esto. Tienes que arrepentirte de corazón. Cuando tú te arrepientas de corazón, te vas a dar cuenta que cuando quieras pecar no vas a poder. ¿Por qué? Porque vas a sentir dolor. Dolor al pecar. Sientes dolor, ¿por qué? Porque vas a herir a Dios. Herimos a Dios cada vez que nosotros queremos pecar. Por eso es que el Señor vino a hacernos libres del pecado, para que no lo hiéramos otra vez. Cuando Él nos saca, ya no lo podemos herir. Cuando nosotros pecamos con el pensamiento o de un momento dado nomás con la vista, el Señor nos entiende. Él sabe que nosotros no estábamos pensando hacer eso. Y luego el Espíritu Santo nos redarguye y nos lleva al arrepentimiento, a pedirle perdón al Señor. Y seguimos siendo libres. Y la paz sigue en nosotros. Nuestra confianza en el Señor sigue igual. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo libres del pecado. Es el pecado el que nos trae todo el problema a nosotros. Nos lleva a la cautividad otra vez. Así que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando somos libres del pecado, somos libres de la muerte. Porque el pecado es el aguijón de la muerte. ¿Cómo la muerte te puede aguijonear? Cuando tú pecas. Es como si te mueren
como si te muerde una víbora de cascabel. En un desierto, por decir, donde no puede haber una cura, no puede haber un antídoto. Así es el pecado. Por eso el Señor nos hizo libres, para que ya no tuviéramos muerte. Porque cuando estamos en Cristo, ni aún si la muerte nos sorprende, nos morimos, dormimos. Morimos para el cuerpo, pero para el Señor estamos vivos. Hace poco no tiene mucho que vi un video de un pastor que estaba predicando. Así como yo le estoy hablando ahorita, él estaba hablando de la palabra y de repente cayó muerto. Cayó haciendo la labor del Señor. Pero dice el Señor, ¿verdad?, que el vivir en Cristo el morir en Cristo es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque cuando te mueres, cuando tu cuerpo muere en esta tierra, ya no vas a tener preocupación de nada. Te vas a olvidar, ya no vas a saber que hay guerra, que si no te quiere tu papá, tu mamá, tus hermanos, los hermanos, que si no te quiere el pastor, que si no tienes para comer, que no tienes para la renta, no tienes para nada. Por eso es ganancia morir en Cristo. ¿Por qué? Porque uno se va a una vida mejor. No así los que no mueren sin Cristo. Por eso nosotros predicamos la palabra del Señor, para que la gente se convierta, para que la gente no se vaya a la condenación eterna. Pero la gente no quiere recibir la palabra. Y son mis oraciones para que Dios quebrante los corazones duros de aquellos que no quieren ni que les hablemos del Señor. Para que no vayan a una vida de sufrimiento por toda la eternidad, sino que vayan a un gozo eterno con el Señor, donde no va a haber más llanto, no va a haber dolor, ni angustia, nada, solo gozo y paz. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que el Señor nos quiere hacer libres, libres para que le sirvamos a Él y para que nos vayamos con Él. Así que nosotros tenemos que ser libres. El hombre habla de la libertad de palabra, de todo lo que yo le dije en principio, ¿verdad? Ellos supuestamente hablan de libertad, pero y que ellos dan y aseguran que hay libertad pues para todos. Pero cuando vamos a la realidad, no hay libertad para todos, solamente para los de arriba. Los de arriba pueden matar a alguien y no van a la cárcel, porque vivimos en un país corrupto, en un mundo corrupto. El que tiene dinero compra a las autoridades. Aunque hayan robado y hayan matado, no pisan la cárcel. Pero cuando una gente pobre mata a alguien, ese se va a la cárcel. O sea, se engañan ellos mismos. Y mucha gente les cree, pero la realidad es que no todos hay libertad para todos. Porque para empezar, los mismos corruptos son ellos, los de arriba, los que prometen en este mundo. Pero esta libertad
nos lleva como a sufrimiento, ¿verdad? Pero el Señor hablaba de la libertad espiritual, en la cual muchos están presos. Mucha gente está presa en esa libertad espiritual. Guardan en su corazón resentimiento, odio, dolor, venganza. Están presos en su pasado muchos. Y a eso vino Cristo, a libertarnos de nuestro pasado y hacernos libres para poder servirle a Él. Hay cárceles espirituales. Dice en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay muchos espíritus, muchos ángeles que están presos. En cárceles de oscuridad, reservados para el juicio final. Y así hay mucha gente que están presas del pasado. No han podido ser libres de las cosas que pasaron, de las malas experiencias que tuvieron, del maltrato, del abuso, de las ofensas. Están presos. Y esa situación no los deja acercarse a Dios. Mucha gente dentro de las iglesias, están dentro de las iglesias, pero todavía están presas espirituales. Porque no han querido abrirle su corazón al Señor para ser libres. Por eso es que todavía muchos no se pueden convertir dentro de las iglesias. Porque siguen presas en su pasado. Y Dios no quiere que nadie esté preso, sino que todos sean libres. Porque cuando están presos en el pasado, siguen atados al pecado. Siguen encendidos en odio, en ira. No pueden ni siquiera socializar con otras personas, no pueden reunirse. Mucha gente no le gusta reunirse con otras personas porque están dañados por dentro, están presos en su pasado y siempre están pensando que alguien les va a hacer daño. Por eso no quieren reunirse con otra gente. Yo le oro a Dios para que haga libre a todas estas personas. Porque dice el Señor, ¿verdad? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Nadie más te puede librar de lo que estás pasando. Nadie te puede librar de tus enojos, de tus iras, de tu rencor, de tu odio. Solo Jesús te puede salvar y te puede librar de todo eso. Muchas veces están enfermos, mucha gente está enferma por el odio, por el rencor. Por la falta de perdón. Pero cuando Dios viene a tu vida, cuando tú permites que el Señor entre en tu corazón, el Espíritu Santo te liberta.
pero tienes que dejarlo entrar. El Espíritu Santo es un caballero, no entra a la fuerza como el diablo. El diablo no le importa si quieres o no, él entra y te dice, haz esto, haz lo otro, y te lleva a hacer lo malo. El Señor es caballero. Si tú le dices, entra, Señor, en mi corazón, limpia mi corazón, llévate toda la maldad que hay en mi corazón, todo el resentimiento, el odio, el rencor, llévatelo, Señor, todas las heridas que me han hecho, las ofensas, llévatelas, Jesús. Dile al Señor eso y Él te va a limpiar. Él te va a hacer libre del pecado. Y entonces vas a poder seguir al Señor. Vas a poder seguir al Señor. Vas a poder asistir a una iglesia. Vas a poder ir. Vas a sentir esa hambre y sed del Señor. Y cuando tú llegues a la iglesia, el Señor, vas a tener un encuentro con el Señor. Es lo que Dios quiere contigo. Que te acerques a Él. No tengas miedo, el Señor no te va a hacer daño. Él viene a sanar tus heridas. Sé libre. Sé libre. Dice el Señor, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo firme. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Está firme, ¿no? Firme con la libertad que Dios te ha dado. No caigas otra vez en el pecado. No dejes que ese yugo se te vuelva a poner, porque Jesús te lo quita ahora si tú le dices que venga a ti y te haga libre. Que te haga libre de cualquier yugo que tengas. Recuérdese que nosotros siempre estamos liberándonos de algo. Nadie es un súper espiritual. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Deja que el Señor te haga libre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Padre amado, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te pido que tú, Señor, obres en la vida de todos aquellos que escucharon esta palabra y que seas tú, Señor, liberando a todos aquellos que estén cautivos, Padre. Aún cuando somos cristianos, todavía tenemos áreas donde todavía estamos esclavos de algo. Sigamos liberándonos, Padre. Sigamos liberándonos. El Señor está siempre disponible para hacernos libres. Siempre está disponible. Padre, visita cada vida que necesite de ti, Señor. Espíritu Santo, obra en cada vida. Espíritu Santo, abrázalos. Dale consuelo. Dale fuerzas. Y levanta los ánimos de aquellos que están desanimados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Te sigo pidiendo por aquellos que están enfermos, Padre. Que tú los sanes. Donde quiera que estén, Padre, visítalos en sus camas, en sus casas. Y sánalos. Haz milagros también a aquellos que están esperando de parte de ti un milagro, Padre. Ya sea por un cáncer, por una leucemia, por un SIDA, por cualquier enfermedad, Señor, que no tenga cura. Tú eres nuestra última respuesta y nuestra única respuesta a veces. Solo tú lo puedes hacer, Señor.
Yo sé que tú eres un Dios grande y eres un Dios maravilloso. Sé con ellos, Padre, con aquellos que están clamándote por un milagro, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Obra, Señor. Obra a favor de ellos. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo jueves. Una vez más, compartiendo la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.